Bueno, nos ponemos de pie y extendemos nuestra mano derecha para apoyar a nuestra hermana. Aquí, mamita linda, aquí está tu hija. Bendito Dios. Señor Jesús, usa a tu hija, que su boca sea, Señor Jesús, el que tú hablas por medio de tu hija, bendito Dios. Tú la has llamado, Señor Jesús, a servir. Tú la has llamado, Señor Jesús, a hacer tu voluntad. Aquí está tu hija, Padre bendito, entregándote lo que tú le has dado hasta hoy, Señor Jesús. Por eso, Señor Padre bendito, te la consagramos a ti, mamita María. Ven y llénala de tu paz y de tu sabiduría, Señor. Gracias, bendito Dios, por eso la consagramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los servidores decimos amén. Dios. Fíjense, ahora sí, hermanos, siéntese. Fíjense que ahorita que estábamos en la Santa Misa, estaba mirando el Vía Crucis. Pues acabamos de pasar, ¿no? Todos estos 40 días de Cuaresma, pero me miraba la segunda estación cuando el Señor le entrega la cruz. Y estaba leyendo un libro sobre el martirio de la Virgen María, y el Señor le revela cómo Él tenía ansias de que ese día llegara, tenía ansias de salvarnos. Y lo dice a sus discípulos en el Jueves Santo, cuando se acuerdan en la última cena, les dice: cuánto ansío que llegara esta tarde para compartir con ustedes. Cuánta ansia tenía el Señor de pasar su pasión, porque sabía que a través de su dolor, a través de lo que venía la salvación para cada uno de nosotros. Fíjese qué hermoso es saber, tenía ansia de estar con nosotros, ansia de salvarnos. Y pues bendito sea Dios, hermanos, en esta mañana la salvación ha llegado a nuestra casa. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Como servidores hemos visto la gloria de Dios, ¿sí o no? Amén. Y aparte de que hemos visto la gloria de Dios, hemos visto de todo, ¿no? Problemas, a veces nuestra fe, a veces como que nos mueven el tapete, como que queremos soltar la toalla. Pero el llamado que el Señor nos ha hecho, así como decía Leti en este primer tema de la mañana, llamados a ser discípulos. ¿Y qué es la palabra discípulo? Es un llamado. El Señor te está haciendo un llamado, pero aquí es donde va a venir la respuesta. ¿Un llamado a qué? Decía un padre de acá, de uno de los ejidos de Mexicali: ¿de veras el Señor cuenta contigo o tú eres puro cuento? Así que imagínense, ¿somos cuento para el Señor o de veras el Señor cuenta con nosotros? Que el Señor cuente con nosotros, ¿verdad? Pues miren, hermanos, fíjense que así como el Señor nos llama a nosotros a ser sus testigos, la creación del Señor fue hecha para lo mismo, para servirle, para hacer su trabajo. Las plantitas, si ustedes ven ahorita, están en su nuevo apogeo, están en su fertilidad, están en la naturaleza, está embarazada, está fértil, está ahorita la mayoría con sus florecitas ya listas. Las que tienen, han visto sus árboles de guayabo, de limón, de mandarina, de todo, están llenos de frutos, de florecitas, esperando ya pronto para dar la vida. Qué hermoso es reconocer que hasta las plantas, las cosas que no hablan aparentemente, porque espiritualmente todo dice en el Salmo 150 que todo lo que respire le alabe al Señor. Las plantas respiran y le están alabando al Señor. Y fíjense que hay un animalito del que vamos a hablar en este día que nos va a recordar algo. ¿Cuántos son de rancho? Para que me entiendan de qué animalito les voy a hablar. Pero de seguro que sí lo han escuchado, los gallos. ¿Verdad? Dice que en un corral donde hay gallinas debe haber ¿qué? ¿Un solo gallo o muchos gallos? Uno. Debe de haber un solo gallo. ¿Por qué creen? Porque se arranca la cresta, ¿verdad? Y a veces así sucede con nosotros. Queremos ser un solo gallo aquí. Nomás aquí mis chicharrones truenan. Y no somos gallos, pero saben que el gallo tiene un trabajo. El gallo
cuando Él anuncia, dice que el pico del gallo se une para cantar y anunciar que hay que ponerse de pie a trabajar. Ese es el trabajo del gallo. Hagan de cuenta como un reloj. Los que estamos acostumbrados al reloj eléctrico, si se va la luz, ya no nos despertamos para ir a trabajar o venir al retiro. El gallo no le va a fallar. El gallo, mientras usted le dé comida y agua, el gallo le va a cantar y le va a amanecer todos los días con la misma canción. Y así debemos de ser. Dice que el gallo no es la luz, pero anuncia a la luz. Dice, ahí viene la luz, levántense flojos a trabajar. Imagínense qué hermoso. El gallo tiene una misión, y no crean que canta nomás por puro gusto. ¿Qué sucedió con San Pedro? El gallo nos recuerda que nosotros, escuchen de ahora en adelante, cada vez que escuchen a un gallo, recordemos lo que quizás San Pedro sufrió al escuchar la profecía que el Señor le había dicho. Señor, yo te seguiré y voy a dar la vida por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro. Antes de que cante el gallo 3 veces, 2 o 3 veces, ya me habrá llegado 3. Señor, ¿a las cuántas veces apagamos la alarma? 5 minutos, Señor. Y otro ratito, Señor. Y el gallo cante porque necesitamos levantarnos de pie. Imagínense, si estos animalitos que fueron creados así, uno puede decir sin alma, para hacer un trabajo sin voluntad, hacen siempre su trabajo a la misma hora y todos los días. El gallo nunca cruza sus alas y dice, hoy no canto, que canten las gallinas. No, él hace su trabajo, y así nosotros también, gallos o gallinas, lo que nos haya tocado que hacer, tenemos que hacer nuestro trabajo. Si nos tocó cantar, a cantar. Si nos tocó cacaraquear, cacaraquear. Si le tocó poner el huevo, pues hay que poner el huevo, aunque la reguemos, ¿verdad? Pero hay que hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros como los discípulos, como los llamados. Y para esto, hermano, vamos a empezar con la palabra de Dios en San Marcos 3:13. Vamos a ver qué nos dice el Señor, cómo el Señor empezó esto del llamado a los discípulos. Y me van a disculpar, soy como Cristina, que mi garganta se seca porque hay un medicamento que me seca mucho mi garganta y los labios. Y dice la palabra del Señor en Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra del Señor. Imagínense, subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Quiere decir que el Señor te llamó, me llamó, porque a él se le pegó la gana, porque él quiso. No creas que fue el hermano que te invitó. Él usó un instrumento para que tú y yo usa carnada. ¿Cuántos han ido a la pesca? ¿A cuánto les gusta pescar? Don José ya sé que últimamente se va a estar mal a pescar. Yo no he ido nunca, pero ¿saben qué? Allá atrás también le gusta pescar. ¿Han ido a pescar? ¿Cuántos levantaron su mano? Jorgito y al hermano. A mí nomás me gusta comerme el pescado frito. Y fíjese, la carnada, cuando el que va a ir a pescar tiene que llevar ¿qué? Su carnita, sus gusanitos, ¿qué es lo que lleva? ¿Verdad? Su anzuelo. Si no lleva anzuelo, entonces quiere decir que no va a pescar nada. Y tiene que echar la caña, ¿verdad? Su anzuelito hasta abajo. ¿Te fijan que el anzuelo trae como un pedacito ahí? Parece como si fuera una bolita de rosario, así pegada. ¿Cómo se le llama eso? El que sabe pescar. El plomo, ¿para qué sirve? Para que se vaya hasta abajo, ¿verdad?
¿Y a qué le ayuda? ¿Y para qué sirve el camarón? ¿Para qué sirve el anzuelo? ¿Y para qué le sirve la carnaza que lleva dentro? Para engañarlo y atraerlo, ¿verdad? El Señor así también tiene anzuelos, tiene cañas, tiene carnaza, tiene de todo. ¿Para qué? Para mandarnos a pescar y traer más almas para el Señor. Yo no sé de qué manera o qué anzuelo usó el Señor para traerte, para pescarte, pero lo único que sí sé es que dice la palabra del Señor que Él fue el que los llamó y los llevó. El Señor siempre, después de que llamó a sus discípulos, imagínense, primero el Señor tuvo que ponerse en oración. Dice la palabra que pasó toda la noche orando. Después de que oró, el Señor salió a buscar a los que ya estaban después de toda la eternidad, los que el Señor ya había elegido desde toda la eternidad para que fundaran junto con Él su iglesia. Y los buscó de uno por uno y los llamó. Aquí es donde viene la misión de cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos llama a hacer un trabajo, a estar sirviendo en un ministerio, ¿sabe qué? Nosotros debemos de estar contentos y agradecidos con el Señor. Y a veces nos sucede lo contrario. Nos sentimos agradecidos, pero a veces nos sentimos ya con orgullo, porque yo soy el coordinador de los lectores, porque yo soy el coordinador de ministros de Eucaristía, o soy el coordinador del grupo de oración y aquí se va a hacer lo que yo diga. Ahora sí van a saber quién manda, ¿verdad? Es una idea y a veces sucede a veces así, pero fue por gusto del Señor, fue porque Él quiso formar este grupo de discípulos. Y en este grupo de discípulos, ¿verdad que de entre los 12 hubo alguien que le traicionó? Hubo otro que renegó de Él. Hubo otro que dudó. La semana pasada, el evangelio de la semana pasada que decía, después de que había visto todos los milagros, todavía decía ¿quién? Santo Tomás, que decía Que hasta que no viera al Señor, que metiera sus dedos en las llagas. ¿cuántos Santo Tomás habemos aquí? Que a veces todavía estamos viendo, estamos en el camino del Señor, y ¿sabes qué? Es que yo no creo que el Señor está obrando de esta manera, y empezamos a dudar y a luchar a veces hasta con la misma comunidad, con el mismo grupo, y empiezan los conflictos, y entre ellos corrieron, dejaron al Señor solo. Y también el Señor un día, cuando les hablaba fuertemente a todo el pueblo, les habló acerca de que les iba a dar a comer su cuerpo y su sangre. Y todos se confundieron, no comprendieron. Los únicos que se quedaron con Él, ¿quién fue? A los 12 que Él había llamado. Y les dijo el Señor, ¿qué? ¿Y ustedes no quieren irse? ¿Y qué le dijo San Pedro, inspirado por el Señor? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que nosotros como discípulos tenemos que reconocer. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si no es a ti siempre? ¿En dónde, Señor, está la alegría del servidor? ¿En dónde está en los años? ¿Sabe una de las cosas? La hermana Glenda decía, todos conocemos a esta hermana, la que hermoso canta. Ella decía, Señor, cuando el Señor le hablaba y el Señor le dijo, Glenda, tus mejores años para mí. Y también así el Señor nos habla a nosotros, tus mejores años para mí. Veníamos hablando ahorita en el camino, recordando los que veníamos en el carro, que ahora ya nos estamos haciendo viejos en el camino del Señor. Bendito sea Dios. Nos conocimos sin canas, con pelo, y ahora estamos quedando llenos de canas, de arrugas, de todo. Pero qué hermoso es hacerse viejo en el camino del Señor, porque el llamado, hermanos, es para toda la vida. El servicio del Señor es como el sacramento del matrimonio, es en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso. Así es el servicio del Señor, es como el matrimonio. Y a veces nosotros pensamos que porque ya no me cayó el fulanito y el sultano, yo me voy, porque acá quién sabe qué tantas cosas empezamos a ver, y son nuestras luchas. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, porque todos estamos tentados a caer en lo mismo, pero tenemos que ayudarnos, tenemos que comprendernos, así como San Pedro, cuando veía el Señor le encarga a
a sus hermanos. ¿Y él qué hacía después de estar convencido de que el Señor había resucitado? Animaba a la comunidad, los animaba, los exhortaba. En esto hemos creído y no importa, y vamos a predicar, aunque nos quiten la vida. Ahora sí ya no mentía, ahora sí él ya iba a dar la vida por el Señor. Y también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, hermano, a dar la vida, a desgastarte, como yo les decía. Qué hermoso cuando el Señor nos llevaba fin de semana tras fin de semana a un retiro, al otro, en misiones, y no nos dimos cuenta, veníamos diciendo, no nos dimos cuenta cuando nuestros hijos crecieron, pero ahí andábamos con nuestros niños. Yo recuerdo que hace como un año me encontré a una señora y me dijo, ¿y ya te aliviaste? Y mi niño ya tiene 9 años, imagínate. Y dice, es que siempre me veían embarazada, yo creo, por los últimos 3 niños, ¿verdad? Y entonces fue algo hermoso, una experiencia hermosa, andar con nuestros niños y todos desde chiquitos. Me acuerdo que si me tocaba predicar y andaba con los niños, se lo pasaba a un servidor, a otro. Muchos de ustedes aquí estuvimos hace 10 años más o menos, en un primer retiro de matrimonios que hubo conversión. Jorge, Alicia estaban aquí. No sé quién más haya estado en ese retiro, que sean los frutos de aquella primera evangelización aquí. Y qué hermoso, hermano, es recordar esos tiempos de donde hubo esa fraternidad, ese servicio, donde a veces dormíamos 2, 3 horas. Cuando uno sale a misionar y empiezas a trabajar para el Señor, ahí te conoce realmente lo que eres, pero es ahí donde viene la gracia de la aceptación del uno con el otro, porque el Señor así nos dice, sopórtense los unos a los otros. No nos dice cambia de carácter para que le caigas bien al otro, ¿verdad que no nos dice eso? Que nos dice sopórtense, aguántense. Y fíjese qué hermoso, cuántos años a veces agarra. Ustedes conocen a Georgina, ¿verdad? Don José, Gina, pelean, alegan, y eso ustedes los han visto cómo son, pero nos hemos aprendido a soportar, y eso es una gracia que solamente la da el Señor, soportarnos. Es algo, es un regalo que el Señor nos da, porque entonces ahí ya comprendemos cómo dejamos de ser nos vemos siempre llenos de defectos, siempre, pero es hermoso dar un paso a un lado y ya no ver el defecto, sino ver al hermano con caridad, porque ese hermano representa, me guste o no te guste, representa a Cristo. Y si el Señor le llamó igual que a ti, igual que a mí, tenemos que respetar ese llamado. Dice la palabra del Señor que Dios no se arrepiente de su elección ni de los dones que regala. Así que Dios no se ha arrepentido de llamarte. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó en escogernos. Dios no se equivocó en hacernos el llamado a nosotros como padres. Yo recuerdo, les he compartido mi testimonio, cuando iban a ser mi segundo hijo. Yo empecé a ponerle pretextos al Señor, excusas, como muchos de nosotros nos empezamos a excusar, como sucedió con el joven rico, ¿verdad? Todos nos excusamos, y yo quise hacer lo mismo, pero a mí el Señor me ha hablado de una manera tan fuerte que yo creo que si no me habla de esa manera no lo entiendo. Estaba yo hablando, dialogando en mi oración, chantajeando al Señor, porque a veces eso suele suceder nosotros, chantajeamos al Señor con nuestra oración. Y yo le decía, mira Señor, ahora ya van a ser mi segundo bebé, ya no va a ser lo mismo, ya no voy a poder ir a servir bien lo mismo, y ya no voy a rendirte lo mismo. Bueno, le estaba acomodando, echándole mi crema a los tacos al Señor, como si el Señor no conociera mi interior y lo que iba a hacer conmigo, ¿no? La cosa es de que yo después, ya que le terminé de decir mi disparate, empecé a ver que el cuarto donde yo estaba se empezó a llenar como de una neblina. Una neblina. Los que han tenido esta experiencia me entienden de lo que les hablo. Y escuché una voz. Yo no sé si salía de las paredes del techo, pero esa voz era, se oye un ruido medio raro, ¿verdad? ¿Molesto?